Muy buenos días. En esta ocasión, estimados, vamos a compartir la segunda parte del debate que tuve con el pastor Audelio. Recordemos que en la primera parte de este debate que tuve, el pastor Audelio me sacó del debate cuando se vio acorralado, cuando se vio sin argumentos. No quiso tratar eh, los versículos que estábamos tratando en su contexto, yendo a la fuente misma, a la escritura, y al final me sacó, ¿cierto? Y empezó a argumentar sus falacias, ¿cierto? Y bueno, como no se me dejó, se me sacó del debate y no se me dio la oportunidad de contestar, yo voy a contestar eh, las últimas falacias que él dijo, ¿ya? Em, después de que me sacó del debate. ¿Ya? Esto lo hago solamente para la audiencia, para que no se queden con esa duda y, y vean qué realmente dice la escritura en su contexto. ¿Ya? Así que vamos a ver el video, ¿cierto? Del debate anterior, pero después de que me sacaron, desde el momento después que me sacaron, vamos a ver las partes de los versículos que él cita para sustentar su doctrina, porque él dice que la vida eterna es vida después de la muerte, la vida eterna es salvación también, lo cual yo evidencié en el debate que no era así. Y bueno, y después sacó otras temáticas, ¿cierto? Que nada que ver con el tema, el cual yo también voy a responder, ¿ya? Así que vamos a ver el video y a medida que vaya corriendo, vamos a ir comentando y respondiendo a estas eh, falsas apreciaciones, ¿cierto?, de los textos bíblicos. Dibujitos, como lo hago con el pizarrón con dibujitos, cómo es que viene la palabra, cómo es que vienen los tiempos. Y todo lo que ellos aprendieron se quedaron en dos mundos, porque cuando van a la iglesia, al culto judío, les dicen una cosa, pero su mente de ellos que ya aprendieron les dice otra, y ya no saben a quién hacerle caso. Pero como dice la palabra que el impío huye sin que nadie lo persiga, ellos se sienten perseguidos, ya no saben para dónde hacer, y entonces corren a la Torah. Como pueden ver, estimados, ahí pueden ver claramente el prejuicio religioso que tiene este caballero. Podrás darte cuenta que es un antitorá. ¿Ah? Está en contra de la palabra de Dios. Él dice que estudia la palabra de Dios, pero está en contra de la palabra de Dios. Nos llama a nosotros que estudiamos la Torá, ¿cierto? Nos llama impío, y andamos corriendo de aquí para allá y nos refugiamos en la Torá. Pero la Torá es nuestro refugio, es cierto, pero la Torá, como dice la Escritura en los Salmos, la Torá es perfecta, que convierte el alma, la Torá hace sabio al sencillo, alegra el corazón, la Torá es miel. Dice, el mal llamado Antiguo Testamento dice cosas muy positivas acerca de la Torá. El problema de esta gente que cuando leen los escritos de los primeros discípulos, lo que comúnmente se le llama Nuevo Testamento, eh, sacan fuera de contexto las palabras, por ejemplo, de Pablo y, y la toman como que Pablo está en contra de la Torah. ¿Ya? Esta es una teología eh, cristiana, anti-Torah, anti-ley, para que me puedan entender, porque la Torah es la ley, en realidad la Torah es la instrucción divina. ¿Ya? De hecho, viene del verbo yará, ¿cierto? El cual el objetivo que expresa este verbo es instruir. ¿Ya? Entonces, eh, veamos lo que sigue diciendo este pastor. Y se refugian en la Torah. ¿Qué es lo que sigue? Empezar a menospreciar las escrituras. No se dice Dios, no se dice Jesús, ese no es su nombre. Aquí hay que aclarar algo. Nosotros no menospreciamos las escrituras. De hecho, el que está menospreciando las escrituras es él. ¿Ya?
al despreciar la Torá, la ley de Dios, ¿cierto? La instrucción divina, está menospreciando la Torá, está menospreciando la escritura. Entonces, después sale con el tema del nombre, ¿ya? Está generalizando. Lo más probable sea por ignorancia, porque los movimientos de raíces hebreas, como se les llaman, no todos dicen lo mismo en cuanto al nombre, ¿ya? Hay algunos movimientos judío-mesiánicos que han salido del cristianismo y, y tienen una enseñanza particular, una teología particular, ¿cierto? Que dicen que Jesús no se debe pronunciar, que, que el nombre de Dios es este, que no se debe pronunciar Jehová, que no se debe pronunciar Jesús. No, nosotros no enseñamos eso. ¿Ya? La mayoría de los que estudiamos la escritura bajo la perspectiva hebrea, ¿ya? Eh, no enseñamos eso. ¿Ya? No enseñamos de que no se debe decir Jesús, o se debe decir, o que se debe decir en vez de Dios, Elohim. No. Eso es producto de gente ignorante, ¿cierto? Que se van a los extremos. ¿Ya? Y en ese caso no hay generalizar. Jesús es una transliteración, el nombre del Eterno no se sabe, ¿ya? De hecho, un judío observante de la Torah no pronuncia las cuatro consonantes del nombre que encontramos en la Escritura, en la Biblia hebrea, porque estas cuatro consonantes no tienen una vocalización, ¿ya? No sabemos cómo se pronuncia realmente porque la pronunciación se perdió después que los judíos retornaron del exilio babilónico, volvieron a Israel, y esa generación nueva de judíos que nació en Babilonia, ¿cierto? Porque murió la primera generación cuando fueron al cautiverio, nace una nueva generación de judíos, vuelve y retorna con la lengua aramea, que es lo que conocemos como hebreo clásico, y desconocían el nombre. Por eso, por respeto, por, para no emitir falsas pronunciaciones, los observantes de la Torah, los que observamos realmente la Torah, no andamos pronunciando nombres que no son bíblicos, ¿ya? Y por respeto decimos Adonai, Adonai, o decimos Elohim o Dios, ¿ya? Dios en realidad es es una traducción, ¿cierto? Alejada de lo que realmente significa Elohim, ¿ya? Pero es lo más cercano que tenemos, ¿ya? Pero nos damos con eso de que no tienes que decir Dios, que no tienes que decir Jesús, no. Estudiamos la escritura seriamente, no decimos eso. Los que dicen eso son personas cristianas que vienen, por ejemplo, del- del unicitarismo, ¿ya? O de alguna otra rama cristiana que se van a extremos, ¿ya? Que sigamos viendo el video. Y empieza, digo, ¿cómo se los explicas que nadie conoce el nombre de Dios? A mí no me cuesta nada seguirle, pero una locura, hermano. Ya ni los católicos, pues. Ya ni los católicos. Si tú ves un católico perdido, el judaísmo está 1000 veces peor y está bajo maldición. Como podrán darse cuenta, el tipo es antisemita, ¿ya? Antijudío, anti-Israel. Dice que estamos más perdidos que los católicos, ¿ya? Y más adelante van a ver que nos sataniza. Y todo por tener un, una enseñanza diferente al de él, ¿ya? Ese es el problema del cristianismo que creo que se creen dueños de la verdad. Ya, no todos, no estoy generalizando, pero la mayoría de los pastores cristianos se creen dueños de la verdad, piensan que lo saben todo y tratan de convencer a las personas. En este caso, en este debate, en vez de, de exponer las dos posturas, ¿cierto? Para que la gente, la audiencia escuchara y sacara sus propias conclusiones, ¿ya? Él fue con el objetivo de convencerme, ¿ya? Y ese no es el objetivo del debate. El debate es exponer las dos posturas y que la gente saque sus propias conclusiones. El problema es que tiene un espíritu de proselitismo, ¿ya? De querer convertir al otro. Es típico dentro de los adherentes al cristianismo, ¿ya? Que, del cristianismo evangélico. Así que sigamos con el video.
A ver, los que se dicen ser judíos no son judíos, ¿eh? Les voy a poner algo, ¿eh? Y qué lástima, no porque no está, no porque no esté el aquí, no porque no esté el aquí, porque no voy a permitir que se use este foro para hablar O sea, según él, no va a permitir que se siga exponiendo esto en su foro, ¿ah? En su canal, ahí en Facebook. Entonces, ¿para qué me invitó? ¿Para qué me invitó a exponer mi postura? ¿Ah? El asunto es que aquí cuando se vio acorralado, no tenía argumentos, me sacó. Me sacó porque no quiso ir a la fuente, a la escritura. ¿Ya? Adelante, sigamos viendo. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:10, fíjense. Fíjense, me dijo el que si yo le llamaba satánico. Es muy difícil contestar. Pero le voy a poner, dice que yo saco los textos de contexto. No, es falta de identidad. Fíjate lo que está diciendo William. Ya no saben si están como la India María, pues. Ya no son ni de aquí, ni de allá. Ahí les va. Ojalá que el hermano entendiera esto. Porque ellos dicen que dice la palabra, ¿cómo es posible, dice Dios, que empezaste por el Espíritu y terminas en la carne? Todos los que practican las obras de la ley quieren agradar en la carne. Lo dice la Biblia, busquen los libros. Nos constriñen a circuncidarnos, por favor. Yo ahorita le iba a preguntar muchas cosas. Le iba a decir al hermano Mijael que si se circuncida. Y el hermano le da muchas vueltas. Aquí no está, que está pendiente el hermano Mijael. Aquí está. Le iba a dar muchas vueltas al hermano Mijael. Se va a adornar con versículos, sí. Le iba a dar muchas vueltas para decirnos que está circuncidado. Ojalá que nos conteste si está circuncidado o apenas se va a circuncidar. Allí en Tijuana, en el Grupo México, hay un hombre que es una partera, por decirlo así, el hombre. O no sé cómo se dice, los que atienden ginecólogo, ¿cómo se dice? Y este hombre desfía la circuncisión a los que vienen de Los Ángeles. Y la circuncisión la van pagando en paguitos, ¿eh? Una ridiculez es que esto no puede ser posible. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Porque todos, dice, no dice uno u otro, los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas que eran escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí hay que aclarar algo. Hay que aclarar algo sobre lo que dijo. Miren, aquí cuando dice, déjenme un segundito, vuelvo al tiro. Vale. Ok, tenía una pequeña interrupción, así que sigamos. Estaba diciendo que ahí el pasaje ahora habla de las obras de la ley. Malditos todo aquello que... Bueno, el pasaje dice así en realidad. Porque todos los que... Si ellos fallan en... Porque todos los que son de las obras de la ley, en algunas traducciones dice todos los que dependen de la obra de la ley, están bajo maldición. Eso dice el pasaje. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Las obras de la ley, el problema del cristianismo es que no entiende las expresiones idiomáticas que el apóstol Pablo transmite. ¿Ya? Sabemos por evidencia arqueológica, incluso por evidencia interna de la escritura, que las obras de la ley no es toda la Torá. Son partes de la Torá, pero no es toda la Torá. No se refiere a la Torá en sentido general, ¿ya? Sino aparte de ella. Y la obra de la ley está relacionada con los aspectos ceremoniales de la Torá, como son la pureza ritual, los sacrificios, todo lo relacionado con el templo y los levitas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿ya? Nosotros no dependemos de las obras de la ley. Nosotros estamos dentro de la nueva alianza o nuevo pacto, ¿ya? Dentro del marco de la nueva alianza y el nuevo pacto, el antiguo pacto no corre. O sea, todo lo relacionado con el templo, todo lo relacionado con los levitas, ¿ya?
el ministerio antiguo, ¿ya? No hacemos eso. ¿Ya? Eso se ve de la ignorancia del pastor al no leer la escritura. ¿Ya? Eh, Obviamente que cuando uno en el antiguo pacto, cuando uno no obedecía un mandamiento, ¿cierto? Era como si eh, no cumplía todos los mandamientos. A eso se refiere. Pablo está hablando del antiguo pacto, ¿ya? Cuando, cuando se realizaban las obras de la ley, ¿ya? Llegando a la nueva alianza, un nuevo pacto, las obras de la ley ya no corren, porque es parte de la antigua alianza. ¿Ya? La nueva alianza, un nuevo pacto, ahora la Torá, como dice el profeta Jeremías, capítulo 31, 31 al 33 y el libro de Ezequiel, 36 o 37, si no me equivoco el capítulo, habla de la interiorización de la Torá y del recibimiento o recepción, en este caso, del Espíritu Santo en el interior de los hijos de Israel. Porque el nuevo pacto que lo hace con la casa de Judá y con la casa de Israel, dice el profeta. ¿Ya? No lo hace con la iglesia gentil, no lo hace con los cristianos. Eso tiene que quedar claro en la escritura. Sigamos. Una sola cosa de lo que ellos le llaman vivir por la ley, si ellos le fallan en una sola cosa, mira lo que dice la Biblia. Su vida se vuelve una maldición. Maldito, dice Dios, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Entonces, Como les decía, Pablo habla de la antigua alianza. Le habla el contexto es que le habla a ciertos judíos que aún estaban en la antigua alianza. ¿Ya? El mensaje de Pablo es acerca de la nueva alianza, en contraste con la antigua alianza. ¿Ya? Ese es el contexto de lo que pasa ahí en la comunidad en Galatia, ¿ya? En Galacia. Digamos. ya se quedan así. ¿Sabes quién se parece mucho a este tipo de religión? Los malamente llamados adventistas. Y podemos ver entonces que nos compara con los adventistas. O sea, todo aquel que transmite acerca de la ley, de la Torá, ¿cierto? La palabra de Dios, es para él, ¿cierto? Es satánico, o nos compara con los adventistas en este caso, ¿ya? Bueno, los adventistas por lo menos eh, transmiten una verdad que la ley, ¿cierto? No está abrogada, ¿ya? Como enseña el cristianismo evangélico, pero sin embargo hay cosas que los adventistas no saben, ¿ya? ¿En qué sentido? Que ellos solamente exponen los 10 mandamientos, pero no saben que los 10 mandamientos es la base o un resumen de los 613 mandamientos de la ley, de la Torá. ¿Ya? Pero los adventistas no les compete guardar la Torá. ¿Ya? Hay ciertos mandamientos de la Torá que son aplicables a los gentiles. ¿Ya? Pero hay mandamientos que no les compete a ellos hacer. ¿Ya? Porque obviamente como cristianos ellos se creen en la iglesia verdadera también y, y exponen esto que acerca de la ley, del sábado y todo esto, pero el sábado es para Israel, la Torah es para Israel, ¿ya? Y el que es el extranjero o el gentil, si se quiere decir que si quiere guardar esto, tiene que hacerse parte del pueblo de Israel, ¿ya? Eh, para guardar los mandamientos que le competen como gentil que están dentro de la Torah, ¿ya? Extranjero. Así que el pastor, obviamente, aquí podemos ver que es un ignorante en estas temáticas. Sigamos. Están parecidos, no más que los adventistas son más satánicos, son más. Pero vean lo que dice la Biblia. Yo no sé si el hermano Mijael Ben Israel ya está capado, castrado, o... No, eso no es otra cosa, ¿no? Circuncidado, porque una cosa es la circuncisión, otra cosa es el ser eunuco. No sé si el hermano Mijael nos puede decir si ya está circuncidado. Y si ya está circuncidado, o si no, ¿cuándo lo va a hacer? Y si lo va a hacer con anestesia, o lo va a hacer sin anestesia como se debe hacer. No sé cómo le va a hacer.
Ojalá. Mire, a mí me aburre ese tema. Me aburre porque ya lo viví. Bueno, ahí como pueden ver nuevamente su prejuicio, ¿cierto? Eh, eh, Habla acerca de un tema que nada que ver con el debate. ¿Ya? Esto pasó después me echó, ¿cierto? Del debate. Y en vez de hablar sobre la temática que estamos hablando, ¿cierto? El debate era sobre vida eterna, el reino teocrático. eh, una vez que me echó, entonces, como no tuvo argumento, me echó y así pudo soltar su veneno, ¿ya? El veneno era que empezara a decir cosas prejuiciosas, ¿ya? Y se tiró para el tema personal, en este caso para el tema eh, de la circuncisión, ¿cierto? Preguntando si, o sea, se preguntaba él si yo me había circuncidado, ¿ya? Bueno, para responder este interrogante, para que todos sepan, eh, dentro de nuestro movimiento, ¿cierto? El movimiento que yo pertenezco y la mayoría de las personas que tienen una eh, fe judía, puedo decirlo de esta manera ya, fe de Jesús, ¿cierto? Se puede entender la fe judía de Jesús, porque Jesús era un judío, un rabino. Em, no, no exponemos la enseñanza de imponer la circuncisión. De hecho, en Hechos 15 se decretó por guía del Espíritu de Santidad, por la influencia divina, Roja Kodesh, como se llama, hebreo, se decretó que no dificultara la transición de los asimilados con la mila, o sea, con el corte del prepucio, ¿ya? Con la circuncisión, ¿ya? Porque ellos eran declarados hijos de Dios, así como los naturales, como los judíos, ¿ya? Entonces, nosotros nos guiamos bajo ese veredicto. No se impone la circuncisión a aquellos que retornan, los judíos asimilados, ¿cierto? Que se asimilaron entre las naciones que retornan y los extranjeros que se unen a Israel. No se les impone la circuncisión. Y respondiendo a su pregunta, ya, para que la audiencia sepa, no estoy circuncidado porque se decretó por guía de Ruach HaKodesh, ¿cierto? El Bet Din nazareno del primer siglo, que los que retornaban no necesitan circuncidarse, ¿ya? Eh, Solamente se circuncidan los judíos, ¿cierto? Los judíos o sea, los que tienen descendencia materna, ¿ya? Y una vez que alguien está asimilado y participa en la vida comunitaria, tiene la obligación de circuncidar a sus hijos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la Brit Milá, ¿cierto? El pacto del corte, que es una señal de pacto entre Dios y el pueblo de Israel, que Dios hizo con Abraham, no ha sido abrogado, ¿ya? No ha sido abrogada, desde eso es perpetua, dice la Escritura. Por lo tanto, aquel que vive que participa en la vida comunitaria judía, tiene la obligación, ¿cierto?, de circuncidar a, su- a sus, eh, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿ya? Pero el que retorna no es necesario. Por eso se, se pusieron cuatro, por decirlo, mandamientos, ¿cierto? La cual era no comer sangre, no la fornicación, no los ahogados, ¿cierto? Y esos mandamientos son como mandamientos bases para aquellos que retornan, ¿ya? No a la fornicación, no al ahogado, la sangre y a la idolatría, ¿ya? Esos son los cuatro mandamientos bases que se impusieron, ¿cierto? Que se les dijo que guardaran eh, los que retornaban, ¿ya? Sean judíos helenistas eh, que retornaban o extranjeros que se unían a las comunidades judías de Jesús de Nazaret y Yeshua mi Nazaret, ¿ya? Y, y bueno, sigamos viendo y escuchando las falacias que habla este pastor. Vamos a ver esto. Fíjense lo que dice la Biblia. Qué aburrido es hablar con una persona que cree en la circuncisión. A veces, hermano, dice, es verdad, cuando hay algo que empiezan a menospreciar el Nuevo Testamento, hablando mal,
Así lo que estaba diciendo es que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento y yo te habías preguntado, entonces, ¿el Nuevo Testamento es algo nuevo? No, el Nuevo Testamento es lo que los profetas decían y que se cumplió, nada más. ¿Sí? Bueno, ahí hay que aclarar algo, porque en el debate anterior yo dije que lo que estudiaban Pablo, los discípulos de Jesús, ¿cierto? Era la Torá y los profetas, porque no existía el Nuevo Testamento. ¿Ah? Él dice que el Nuevo Testamento es lo que hablaban los profetas. Sí, pero el asunto es que cuando se habla de las escrituras, dentro del contexto literario, de las cartas o de los libros del Nuevo Testamento, no estudiaban el Nuevo Testamento porque no existía, estudiaban la Torá y los profetas. ¿Ya? Y si él dice que el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento, habla de los profetas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué menosprecia la Torá? ¿Por qué menosprecia el mal llamado Antiguo Testamento? ¿Ya? Él dice que lo lee, pero veo que no lo lee. Menosprecia la Torá, los profetas. Si en realidad, como dice el Nuevo Testamento habla de lo que dice el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero sin embargo sus hechos, sus palabras evidencian todo lo contrario, evidencian un menosprecio a esta literatura. Y eso es típico de personas anti-Torah, anti-palabra de Dios, ¿ya? Porque la Torah es la palabra de Dios, ¿ya? Eso es su voluntad, la voluntad divina, como dice la Escritura. Sigamos. Dice, y judaísmo hablando del Pentateuco y creen que luego que las obras son el camino de la salvación. Sí, en las obras de la ley, es decir, que ellos se salvan por las obras de la ley y se pierden el creer y creer en el hacer, de lo espiritual se pasa a la carne. Fíjense lo que está diciendo el hermano, y esto es real, no lo estoy inventando, hermanos. De lo espiritual se pasan a la carne, ¿eh? Y dice el Señor, ¿cómo? Por favor. Empezaste por el espíritu y terminas en la carne. Vean esto, ¿eh? Dice, mirad con cuán grandes letras, dice, os he escrito de mi mano, dice la profesión. Pongan atención en esto. Todos los que quieren agradar en la carne, ¿sí? No por las obras de la ley, ¿sí? Son las obras de la ley. El diezmo, la circuncisión son obras de la ley, ¿sí? Todos los que quieren agradar en la carne, no en el espíritu, ¿eh? No quieren agradar a Dios. Mira lo que dice. Estos os constriñen o te obligan o te lavan el coco para que te circuncides. Ahí nuevamente, como lo dije anteriormente, como había aclarado, ya nosotros no imponemos la circuncisión. El contexto del pasaje que cita de Gálatas es que habían ciertos judíos, ¿cierto?, que querían que los nuevos creyentes, ya por decirlo de esta manera, que los asimilados que retornaban y los extranjeros que se hacían parte del pueblo de Israel, querían que se circuncidaran. El motivo de la circuncisión era por algo que era lógico para ellos, ¿ya? Debido a que si, si querían ser parte del pueblo de Israel, según la Torá, según el antiguo pacto, ¿no? Nos dice la escritura que los circuncidados, ¿cierto?, eran parte de la comunidad israelita, del pueblo de Israel, ¿ya? Porque para ser parte del pueblo de Israel, ya los extranjeros, y los asimilados, debían circuncidarse, ofrecer sacrificios en el templo y hacer la tevilá, o sea, las inmersiones en el agua, lo que conocemos como bautismo. De esa manera se asimila al pueblo de Israel, ¿ya? En lo que comúnmente llamamos conversión. ¿Ya? Esos eran los requisitos. Por eso para ellos era lógico de que los que estaban retornando, se estaban uniendo a las comunidades de Jesús, para ellos era lógico que debían circuncidarse estas personas, ¿ya? Para ser parte del pueblo de Israel, porque esos eran los requisitos según la Torá, ¿ya? Según la antigua alianza, en realidad, ¿ya? Entonces, Pablo les dice que no es así, en la nueva alianza no es necesario esto, ¿ya? Porque, como dije, se decretó por guía de Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, y que no se dificultara la transición de los asimilados con el corte del prepucio. Eran tanto hijos de Dios como los naturales.
¿ya? Así que aquí podemos ver nuevamente la ignorancia del pastor en cuanto a los temas del mal llamado Antiguo Testamento. Digamos, Pero ¿por qué lo hacen, Señor? Si tú dejaste la circuncisión, no, Señor. ¿Sí? ¿Sabes por qué lo hacen? Solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, son una bola de mentirosos, dijo Dios, e hipócritas. Te dicen que te circuncides, pero ellos no guardan la ley, dice la palabra. O sea, lo cual caen en hipocresía. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo regañó al apóstol Pedro por andar jugando al hipócrita? Por andar judaizando a los gentiles. ¿Sí? Él dice que ya no es gentil. Imagínense. Porque ni aún los mismos que circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Te voy a preguntar algo. No, pues no sé qué enseñanza, pero esta media rata enseñanza. Te voy a preguntar algo, hermano Mijael. ¿Tú ya te circuncidaste o te vas a circuncidar o jamás te vas a circuncidar? ¿Por qué no nos lo platicas? bueno, como ven, siempre se va por la tangente, ¿ya? Estamos hablando de un tema específico, se va por otro lado, porque se lo tomo personal, ¿ya? Eh, como he dicho, no imponemos la circuncisión para los que retornan, ¿ya? El tema del apóstol Pablo, de la discusión con Pedro, ¿cierto? Es un tema que él desconoce, ¿ya? No lo voy a tratar aquí porque no es el objetivo del, del video, sino tratar específicamente de la temática, ¿ya? Estamos hablando. eh, pero este tema de la circuncisión lo podemos tratar, ¿cierto? O lo que es judaizar, porque en realidad no sabe lo que es judaizar, ¿ya? De hecho, judaizar es vivir como judío. Estos que, estos que dicen que había que circuncidarse, como dije anteriormente, ¿ya? Eran judíos que por lógica, o sea, porque ellos aún estaban en la antigua alianza, en el antiguo pacto, en base a lo que dice la Torá, los asimilados debían circuncidarse, como dije anteriormente. Era parte de los requisitos para ser parte del pueblo de Israel, circuncidarse, como dije anteriormente, ofrecer sacrificios en el templo y la inmersión en las aguas, ¿ya? Eh, Es por eso, ese es el contexto de Gálatas, ¿ya? Hoy en día, nosotros, los que seguimos al rabino de Nazaret, al rabino judío de Nazaret, ¿ya? Como no estamos en la antigua alianza, no enseñamos esto, ¿ya? No lo enseñamos. Y eso es lo que no entiende esta gente. Ellos piensan que uno, uno enseña acerca de imponer la circuncisión, y no es así. Y de que guarden toda la ley. No. Eh, hay mandamientos de la Torá específicas para cada tipo de persona, ¿ya? Hay mandamientos para el sacerdote, hay mandamientos para la viuda, para el extranjero, para el rey, ¿ya? Etcétera. Cada uno tiene su parte por guardar, ¿ya? Es imposible guardar los 613 porque tendríamos que, para guardar los 613 mandamientos tendríamos que ser hombre, mujer, viuda, esclavo, rey, sacerdote a la vez, ¿ya? Y eso es lo que no entiende esta gente. Por eso dicen que es imposible guardar la ley. Sí, es cierto, es imposible si lo vemos de esa forma. Pero la Torá no dice que debemos guardar todo, porque si fuera así, tendríamos que guardar las leyes de la nidad, por ejemplo, cuando las mujeres tenían la costumbre de las mujeres, la menstruación, ¿cierto? Guardar eso, pero nosotros no somos mujeres como para guardar eso, ¿ya? Tendríamos que ser sacerdotes, guardar las leyes relacionadas con el sacerdocio, con el esclavo, con el extranjero, etcétera, ¿ya? Entonces, la Torá sí se puede guardar. Dios no nos daría, o Dios en este caso no daría al pueblo de Israel algo que no pudieran guardar, ¿ya? Sí se puede guardar. El asunto acá es que acá esta gente desconoce la temática, desconoce que hay mandamientos específicos para cada tipo de persona dentro del pueblo de Israel, incluso para el extranjero, ya para el gentil que sea en Israel, ¿ya? Así que, bueno, sigamos viendo el video.
No voy a responder esa pregunta porque ya la hice. Yo no le voy a ningún debate, pero me aburre tener que estarles diciendo cuando ellos no vienen predispuestos a aprender algo, ellos vienen predispuestos a enseñar, a regar su doctrina. ¿Sí? Él no viene a ver, vamos a poner un versículo, vamos a ver cómo dice. Él dice y asegura que el Señor Jesucristo fue crucificado desnudo, porque Él dice que crucificar es en cuanto le pusieron los clavos, el Señor iba desnudo, y eso no lo dicen las Escrituras. Hay que dejar algo claro acá, que yo no veía la intención de enseñar. ¿Ya? Iba con la intención de exponer mi punto de vista y que él expusiera el suyo y que la gente sacara sus propias conclusiones. ¿Ya? El tema, la primera vez que hablamos con este caballero, el debate, me refiero al primer debate, o sea, el día anterior al primer debate, que diga, se habló el tema de la crucifixión de Jesús, de Yeshua. Y él, por ejemplo, criticaba a los católicos porque mostraban, por ejemplo, escenas, ¿cierto? En obras de teatro, en películas, eh, acerca de Jesús que estaba desnudo, que fue desnudo hasta la cruz, ¿cierto? Como sale en las obras de teatro, en las películas católicas, cristianas. Y él decía, no, que Jesús no estaba desnudo. Y eso es cierto. Jesús, cuando fue flagelado con los latigazos, ¿cierto? Eh, de ese momento hasta el trayecto de la cruz, estaba con ropa y la escritura lo evidencia. ¿Ya? Estaba con ropa. Pero él insistía que fue crucificado con ropa también. Y ahí yo me metí, di mi opinión y dije, no. Dije, Jesús, cuando fue crucificado, cuando le pusieron los clavos, ¿cierto? Y lo levantaron en el madero, él tuvo que estar desnudo. ¿Por qué? Porque dice que después que fue crucificado, los soldados, ¿cierto? Echaron suertes con sus vestidos. ¿Ya? Pero él saca fuera de contexto el capítulo. Esto está en el capítulo 27 de Mateo, capítulo 35 en adelante. Saca fuera de contexto, cuando lo crucificaron, que para él quiere decir que cuando ya terminó la crucifixión y lo bajaron de la cruz. Ahí recién jugaron o hicieron suertes con sus vestidos, los vestidos de Jesús, con el ropaje de él. ¿Ya? Pero no, el texto no dice eso. Si tú lees, dice, después que lo crucificaron, echaron suertes con sus vestidos. Después dice que llegaron los soldados para custodiar la crucifixión y pusieron un letrero arriba del madero. ¿Ya? Y después, posteriormente después, ya vemos en el relato que lo bajan de la cruz. ¿Ya? O sea, él tuvo que estar desnudo, desnudo en la cruz. Y eso se sabe por evidencia histórica, porque a Jesús o sea, fue crucificado por sedición. Se le acusó de ser un sedicioso, un revoltoso según el Imperio Romano. Por eso fue muerto Jesús, porque a los únicos que se le crucificaban de esa manera eran a los sediciosos, a los revoltosos, a los que podían provocar una revuelta contra el Imperio Romano. Eso se sabe por historia y los crucificaban desnudos. ¿Ya? Pero él, yo me acuerdo que en ese momento, él menospreciaba la historia. Él dice, no, la historia, ¿qué es más importante, la escritura y la historia? Si queremos saber de Jesús, tenemos que ir a la Biblia, a la escritura. ¿Ya? Sí, es cierto, para saber de teología, para saber de los hechos de Jesús, hay que ir a la escritura. Cuando hablamos de enseñanzas teológicas, ¿ya? De enseñanzas de vida. Pero si queremos comprobar esos históricos tangibles, debemos ir a la historia. ¿Ya? O sea, él está como los de la Edad Media, menospreciando las ciencias, ¿ya? Y se enfoca solamente en lo que tiene que decir la escritura. O sea, es como la sola escritura. ¿Ya? Para este personaje, la Biblia es inefable, ¿ya? No tiene errores. Y,
y supera a los descubrimientos bíblicos, ¿ya? Donde la ciencia ha descubierto, ha demostrado cosas que están en la escritura. O sea, la ciencia, la ecología, la filología es muy importante para el estudio de las escrituras, porque así se pueden, eh, se pueden comprobar cosas que salen en la escritura, ¿cierto? Y se pueden verificar que fueron ciertas, ¿ya? Así que esa mentalidad es una mentalidad religiosa, ¿cierto? Que, que, menosprecia, ¿cierto? Las ciencias, ¿ya? La ciencia es buena porque gracias a la ciencia podemos saber la veracidad de los muros de Jericó, por ejemplo. ¿Ya? Gracias a la ciencia podemos saber que, por ejemplo, eh, cuando Dios abrió el mar, ya sabemos que no fue el Mar Rojo, sino fue en otro lado, en un lago, donde crecen los juncos, ¿ya? Etcétera. Entonces, la, las ciencias tienen que estar, van de la mano, mejor dicho, con el tema bíblico, ¿ya? Cuando, cuando las escrituras te muestran pasajes históricos, ¿cierto? La ciencia, la ciencia bíblica te demuestra esas verdades, ¿ya? Pero cuando habla de temas teológicos, temas de principios, de ética y moral, ahí hay que ir a la escritura, ahí hay que ir a la Biblia. Y eso es una verdad innegable, ¿ya? Bueno, y bueno, sigamos viendo el video. Y por ahí empezamos, ¿sí? Y dice la palabra, tan necios sois, de verdad es tan necio, habiendo comenzado por el Espíritu, por la fe en el Señor Jesucristo, ahora os perfeccionáis por la carne. O no me digas, dice el Señor, o sea que ahora vale para ti ser, pues, judío. ¿Qué les parece? No, no enseñamos que hay que ser judío, ¿ya? Eh, alguien que es judío tiene que ser descendiente, tiene que tener una descendencia materna. O sea, la mamá tiene que ser judía para ser judío, ¿ya? Ahora tú puedes ser, hoy en día puedes ser judío por conversión, ¿ya? O por asimilación, en otras palabras, ¿ya? Ahora hay que dejar en claro sí que eh, las conversiones en la antigüedad, la asimilación, no es la misma de hoy en día, ¿ya? De hecho, hoy en día no existe una conversión kosher dentro del mundo judío, ¿ya? Debido a que ya no hay templo, debido a que no hay un Betín, una corte de justicia, no hay levitas para, para hacer una conversión, ¿ya? Porque recordemos que antiguamente se sacrificaba en el templo, se hacía la inmersión en el agua y se circuncidaba, ¿ya? Y todo esto bajo la supervisión, ¿cierto? Y bajo el listo bueno, por decirlo de esta manera, de las autoridades eh, de ese tiempo, ¿ya? Así que hoy en día, si tú quieres pertenecer a una comunidad judía, puedes hacer una conversión, ¿cierto? Y eres judío, judío por conversión, ¿ya? Pero no judío, eso no te hace ser un judío espiritual, como algunos dicen, o un judío, eh, como dicen, judío de corazón, como dicen, judío espiritual, ¿cierto? No tiene nada que ver eso. Uno es judío por descendencia materna o por conversión, ¿ya? Y bueno, sigamos. No es que no tenga argumentos. Es que lo que yo te diga no lo vas a creer, brother. Y pasarme para darte una lección toda la noche, chécate los videos. Fíjate cuánto llevamos. 1 hora 41 minutos. Y no hemos llegado a nada, brother. No me caes mal, porque a mí que me caes mal aquí le meto el raíz y lo corro.
Pero yo ya sé, ahora no te Fíjense la contradicción de él. Él dice, no le huye al debate, pero sin embargo lo huyó al momento de sacarme del debate. ¿Ya? Dice que no vamos a llegar a nada porque yo no le voy a creer. No, ese es el problema de él, que él quiere debatir para convencerme, para que yo le crea, ¿ya? Pero no para exponer su punto de vista, ¿ya? Y para que la gente saque sus conclusiones. La idea de un debate es poner dos puntos de vista y la gente saque sus conclusiones, ¿ya? O un diálogo bíblico. Pero como siempre él con su mentalidad proselitista quiere convencerme, ¿ya? Entonces, como no pudo convencerme, no pudo rebatir los argumentos míos, ¿cierto? Al final me echó y se la saca con esas palabras. Sigamos. defines. Si tú te definieras, Señor, yo me presento, yo soy católico, perfecto. Yo soy evangélico, perfecto. Yo soy judío y creo en esto y esto y esto y esto, perfecto. Pero sin tapar las cosas, ¿eh? Sin taparlas. Porque, ¿sabes? Vienen los hermanos, no los José, vienen los adventistas. Hermano, soy adventista, pero no te dice, hermano, buenas noches, vengo a hablar contigo, pero fíjate que yo tengo una profeta que se llama Elena G. de White. Eso no te lo platican, eso lo esconde. No viene el mal llamado testigo de Jehová y te dice, Yo no entiendo por qué saca esas cosas que no tienen nada que ver con la temática. Estábamos hablando de un tema específico, debatiendo un tema específico. ¿Por qué tendría que yo hablar de todo lo que nosotros enseñamos? ¿Ya? Y después me los compara nuevamente con los adventistas. Tiene una obsesión con los adventistas y con los católicos. En fin, sigamos. brother, fíjate que yo soy testigo de Jehová, entre comillas, pero son testigos, y yo vengo a predicarte que mates a tu esposa. Eso no te lo platican. No viene el mormón a tu casa y te dice, hermano, fíjate que yo vengo a predicarte que un ángel bajó y nos trajo una escritura. Como pueden ver ahí, es un prejuicioso. Habla de los testigos de Jehová también. Cosas que, como dijo ahí, que mataba a la esposa, algo así. No, eso, yo nunca he escuchado a un testigo de Jehová enseñando eso, ¿ya? En fin, como te digo, para él es la verdad, lo que dice él es correcto, sus fundamentos son correctos, todos los demás, las otras denominaciones están erradas, ¿ya? Yo por lo menos no pienso de esa manera, yo creo que cada denominación tiene algo de verdad, algo que aportar. Si no fuera así, no, estas personas no irían a esas congregaciones, a esas iglesias, ¿ya? Porque en esa iglesia encontraron algo que le hace bien, que le ayuda, ¿ya? Que le da a lo mejor fe, esperanza, etcétera, ¿ya? Nosotros no somos prejuiciosos en ese sentido. Tienen, nadie es dueño absoluto de la verdad, ¿ya? Y como pueden ver, el prejuicio que tiene este caballero es grande, el prejuicio religioso que expone. Y somos malditos y nos ponemos calzones mágicos. Y Dios nos va a dar un planeta a cada mormón. Eso no te lo platican. Siempre entran como la humedad. Nunca ponen las cartas sobre la mesa. Ejemplo, yo soy evangélico porque creo en el evangelio y creo que me voy a ir a vivir al cielo. Y creo que un grupo de personas va a ir dentro de la Jerusalén y otra a la luz de ella. ¿Qué hago entonces platicando con mi gente si que nunca vamos a ir al cielo? Hoy ya me puso triste, hoy te voy a poner a llorar porque nunca vamos a ir al cielo y esta tierra jamás se va a desaparecer. ¿Qué hago platicando con mi gente? O sea, para él yo tengo que creer lo mismo que él para poder practicar o debatir un tema. No, no es así. Cuando hay diversidad, ¿cierto? Se dialoga, se debate, ya uno tiene que aprender a respetar las opiniones diferentes de los demás, ¿ya? Las posturas diferentes a los demás, ¿ya? O sea, yo tengo que creer en las cosas que él cree para yo así poder establecer una conversación bíblica. No, no es así. Ese es su gran problema. Eh, y nuevamente afirmo, no vamos a ir al cielo. Él cree en la doctrina dispensacionalista del rapto secreto.
el arrebatamiento, como le dice, que enseña de que la iglesia gentil cristiana evangélica, porque esto es una doctrina evangélica, ¿ya? De hecho los pentecostales enseñan mucho esto, que Jesús, ¿cierto? En la tribulación, antes de la tribulación se va a llevar a su iglesia al cielo, para estar siempre con él, ¿cierto? En el cielo allá en las nubes, ¿ya? Pero eso no dice la escritura. Veamos lo que enseña él, a ver. Fíjate bien, ¿eh? No, si es para convencer, porque dijiste, yo te voy a demostrar, dijiste una parte. Ok, en un momento otro. No, no es para convencer. Demostrar en base a la escritura algo no significa o sea, no significa que voy con la intención de convencer, sino demostrar lo que dice la escritura, ¿ya? Tiene una idea muy errada este caballero que piensa que hay que convencer a la persona. Y no es así, hay que exponerle y las personas que saquen sus conclusiones, si es verdad o es mentira. Una persona inteligente puede razonar, puede leer, ¿cierto? Y ver qué es verdad y qué es mentira, sacar sus propias conclusiones. Dices, mi intención no es que me creas. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Porque mi intención es que tú creas en la palabra. ¿Para qué jugamos entonces? Ahora, no te identificas y le das vueltas al asunto. Mi intención es que tú creas en la palabra, dice, o sea, lo que dice él. Para él, lo que dice él, lo que expone él es la palabra de Dios. No, uno tiene que leer lo que sale en la escritura y leerlo en su contexto. Como hemos evidenciado hasta ahora, él siempre ha sacado fuera de contexto los pasajes que cita. Y las personas de Dios deben ser claras, claras, sí o no, y se acabó, sí o no. Pero es que mira, tú no entiendes. Yo no entiendo, bro. Yo sé leer, ¿sí? El hecho de decir nada más que la vida eterna no es la salvación, ¿para qué platicamos tú y yo? Insisto, insisto y lo vuelvo a ratificar. La vida eterna no es la salvación. Hemos evidenciado que vida eterna es vivir aquí y ahora, en la era presente, vivir bajo los principios, bajo la palabra de Dios, el practicarla aquí y ahora. Eso es vida eterna. Es una expresión idiomática hebrea. Lo que no entiende este caballero es que o sea, lo que no entiende es eso, ¿ya? Él piensa que vida eterna es vida, es salvación y vida después de la muerte. No es así. Las escrituras mismas te dicen, el mismo Jesús dijo, esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero ya, Jesús a quien has enviado. Ahí no está hablando de vida después de la muerte, ¿ya? Por eso el debate se centró en el tema del joven rico, ¿se acuerda? Bueno, en el libro Mateo de Chantot dice el joven, un prominente, ¿ya? O sea, era un sabio prominente. Pero en las traducciones en español dice un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué, qué bueno haré, qué bien haré para adquirir la vida de la era por venir? ¿Qué tengo que hacer para adquirir la vida de la era por venir? ¿Ya? En las traducciones al español dice la vida eterna, ¿ya? Esto en el texto hebreo, por ejemplo, de Mateo, hebreo de Chantos, dice Hayolam Japá, ¿ya? La vida de la era por venir. Y la vida de la era por venir no tiene nada que ver con vida después de la muerte o con salvación. La salvación, o mejor dicho, la vida después de la muerte es una consecuencia de haber vivido Haye Olam, vida eterna, vida con propósito, vida con sentido espiritual. La salvación viene de Dios y es gratuita, ya es por obra y misericordia, por obra y gracia y misericordia de Dios. Recordemos que Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Eso es salvación. La salvación no tiene nada que ver con vida eterna. La salvación tiene dos facetas. Ya tiene una faceta física y una faceta espiritual. ¿Ya? La palabra salvación en hebreo es Yeshua, que significa liberación, salvación, victoria. ¿Ya? Se traduce así en la escritura. Y, como dije, no tiene nada que ver con vida después de la muerte. ¿Ya? Con vida eterna, que diga. Y la salvación la podemos ver en la escritura, cuando el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio egipcio, fue liberado de los egipcios,
fue sacado con brazo fuerte, con mano extendida, con mano poderosa, dice la Escritura. El Eterno lo hizo porque vio lo que pasaba el pueblo de Israel, vio sus aflicciones, sacó a su pueblo por amor, ¿cierto?, a las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿cierto?, a los patriarcas, se los liberó. Eso es salvación, es liberación de alguna opresión física o espiritual. Un ejemplo de una de salvación espiritual es la expiación o la liberación, mejor dicho, de las iniquidades. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, Dios pone como instrumento a Jesús para salvar a su pueblo de sus iniquidades, como dice el texto de Mateo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará o liberará a mi pueblo de sus iniquidades. Sale en Mateo capítulo 1. Entonces, eh, como puedes ver, este caballero no maneja estos conceptos porque no lee la Biblia. Solamente se enfoca en el Nuevo Testamento y yo creo que nunca ha leído, o si lo lee de vez en cuando, el mal llamado Antiguo Testamento. ¿Ya? Eso es salvación, ¿ya? Para que lo sepan. ¿Ya? De hecho, la palabra hebrea es Yeshua, que se traduce como salvación. Y tiene esas dos facetas, una faceta física y una faceta espiritual. Em, con respecto al debate que se centró en el joven rico, ¿cierto? El joven rico dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para adquirir la vida de la era venidera? No dice qué tengo que hacer para adquirir la vida en la era venidera. ¿Ya? La, la vida de la, de la era venidera, ¿cierto? No es vida después de la muerte, ¿ya? O vida eterna, Haye Olam, ¿ya? Sino es vivir los principios de la Torah aquí y ahora. De hecho, el mismo libro de Deuteronomio te lo dice. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio 30 del 15 al 20, nos dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, ¿ya? Y el bien, la muerte y el mal. O sea, el Eterno pone la vida, pone dos caminos, ¿ya? La vida eterna y la vida pasajera, la vida, lo que te trae lo que te trae la muerte, ¿ya? La vida eterna es contrario a vida pasajera, a Haye Sha'ar. Vida eterna es Haye Olam, vida pasajera es Haye Sha'ar, vida mundana, vida sin sentido espiritual, sin propósito, no es trascendental. Entonces el Eterno te dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, o sea, la vida y el bien, perdón, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Hashem, tu Dios, y que andes en tus caminos, y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartar y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a los dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que, de cierto, pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando este Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama al Eterno tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres Abraham, Isaac y Jacob les había de dar. O sea, la vida se vive aquí, en la tierra. El pueblo de Israel, el Eterno le dio la vida, le dio los mandamientos de la Torá, su voluntad, para que anduvieran en ella. Y así iban a vivir, iban a tener las bendiciones, el Eterno lo iba a proteger, iban a prolongar su vida en la tierra. ¿Ah? Esas fueron las promesas. Eso es vida eterna. Por eso, cuando el joven rico le preguntó eso, ¿qué, maestro, qué tengo que hacer para adquirir la vida de la era por venir o la vida eterna, como sale en las traducciones? Él le dijo, Jesús, guarda los mandamientos. Eso es vida eterna. ¿Ya? Pero este caballero, dele
que la vida eterna es vida después de la muerte, que la vida eterna es salvación. El problema es el concepto que, como no saben conceptos hebreos, expresiones idiomáticas hebreas que encontramos en las copias griegas del Nuevo Testamento, entonces piensan que vida eterna es vida después de la muerte. O sea, toman literalmente la expresión sin contextualizar. ¿Ya? Que está más que claro. Si ahorita le pregunto cosas, todos los detalles sobre el reino de los cielos, no va a saber. ¿Qué hago, hermanos? ¿Cómo le digo que una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios cuando él dice que es lo mismo? Fíjense, porque, fíjense. Por eso es aburrido, es aburrido. Fíjense, venga. Te lo digo porque cada que platico con mi hija, son los agarrones que me dicen, ¿por qué le hablas así? Porque es la verdad. Pon el versículo que hoy pues a preparar una de ellas, de dar un chapolaza. Ponlo por favor, corazón. Fíjense bien, pongan mucha atención. Vamos a ver un... Para poder contestar esa pregunta, yo en el debate, como también se trató del reino teocrático, el reino de Dios, él me decía que el reino de Dios y el reino de los cielos no es lo mismo, pero es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. De hecho, el tema que tratamos ahí, del joven rico, eh, el joven rico le preguntaba qué tenía que hacer para adquirir la vida de la era por venir. Dice, guarda los mandamientos, ¿cierto? Y así obtendrás tesoros en los cielos. Eh, yo le dije que el reino de Dios es un equivalente a reino de los cielos. Y él decía que no. ¿Ya? Y lo voy a evidenciar. Y también decía que el reino de Dios es allá arriba en el cielo. ¿Ya? No es acá en la tierra. El reino de Dios es aquí en la tierra. ¿Ya? Como dice Isaías 51 al 6. ¿Ya? El problema es que cuando leen los cristianos leen el Nuevo Testamento, no entienden el lenguaje figurativo de los profetas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en Isaías 51:6 dice, alzad vuestros ojos hacia los cielos y mirad abajo hacia la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se envejecerá como vestidura y sus habitantes morirán como mosca, pero mi salvación permanecerá para siempre y mi justicia no perecerá. Recuerda que el Nuevo Testamento también habla de tierra nueva y nuevo cielo, y ellos lo toman literal que se va a destruir la tierra. No vamos a vivir aquí en la tierra, sino vamos a vivir en el cielo. ¿Ya? Dicen que esa expresión, o sea, lo entienden esa expresión como literal, pero el profeta cuando habla de nuevo cielo o nueva tierra es un nuevo sistema de gobierno, en una nueva era. Por eso el profeta dice lo siguiente. ¿Ya? Eh, voy a seguir comentando. Dice acá en el capítulo 51:11 que habla de los rescatados del Eterno que volverán. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa en el cristiano? ¿Qué pasa en la teología cristiana? Cuando leo, por ejemplo, estos versículos que leí en el capítulo 51, versículo 6 de Isaías, piensa que este mundo se va a acabar, va a desaparecer. ¿Ya? Pero si seguimos leyendo en los versículos posteriores en su contexto, veremos que se habla de nuevo cielo y nueva tierra, pero aquí mismo en esta tierra, en este lugar donde vivimos, el contexto trata de un nuevo sistema de gobierno, como dije anteriormente. Pero en Israel, como dice Isaías 51:11, los rescatados del Eterno volverán y entrarán en Sión con cánticos y sobre sus cabezas habrán alegría perpetua. Alzarán gozo y alegría y oirá la tristeza y el gemido. O sea, está hablando aquí del retorno y la restauración de Israel. ¿Ya? La restauración de Israel implica un nuevo gobierno donde el Mesías tiene que reinar, o sea, el rey divinamente elegido. ¿Ya? Lo mismo sucede en la segunda carta de Pedro, cuando habla de nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales muere la justicia. No está diciendo que este mundo se destruirá, sino que habla de una renovación de Israel en relación al sistema gubernamental, ¿ya? O sea, un nuevo reino
De la misma manera debe entenderse Isaías 65, 17 al 19. ¿Ya? El término yo creo nuevo cielo y nueva tierra son palabras técnicas hebreas que solo son entendidas si sabes hebreo, si estudias la Biblia hebrea, el mal llamado Antiguo Testamento. Dice, vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Apocalipsis 21:1. También hace referencia a este gran evento mencionado ahí en Isaías 65. ¿Ya? Dice, porque he aquí yo creo nuevo cielo y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas ustedes se gozarán y se alegrarán por siglos de los siglos en las cosas que yo creo. Porque aquí que yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor, no habrá más allí niño de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el que no alcance 100 años será maldito, y edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán frutos de ellas, no edificarán, no edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos, no trabajarán en vano, ni parirán para la maldición, porque son simiente de los benditos del Eterno, y de sus descendientes con ellos. Y será antes que clamen, responderé yo, aun estando ellos hablando, yo hablaré, habré oído, dice. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Ah? El león comerá paja con el buey, y la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Eterno. Isaías 65, 17, 25. ¿Dónde va a ser el reino mesiánico, el reino teocrático, el reino de Dios? Aquí en la tierra. No en el cielo, en un rastro secreto, como dice la teología despensionalista. Ahora, reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo, son sinónimos. Y el mismo texto de el joven rico te lo evidencia. Vamos a ver. Vamos a buscarlo aquí en las escrituras. Ven un segundito. Miren, dice, en el contexto, ¿cierto? Después en el versículo 23 del capítulo 10 de Marcos, que habla del joven rico, hasta el versículo 22, y ya continúa el contexto, el versículo 23 dijo, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Ya? Para entrar en el reino de Dios. Ahora, si vamos a Mateo habla de lo mismo. ¿Ya? Mateo habla de el reino de los cielos. Es el mismo contexto, es la misma parábola. ¿Cómo no entiende este caballero que es la misma parábola? ¿Ya? La expresión que usa Mateo es reino de los cielos. Malhut Hashamayim. La expresión que usa Marco, reino de Dios. Es un equivalente, se trata de lo mismo. ¿Ya? Y también dice, si quieres, en Mateo dice, si quieres entrar en la vida, si quieres ser perfecto, tam, ¿cierto? Guarda los mandamientos. ¿Ya? O sea, si quieres ser íntegro, quieres ser em, alguien que guarda la voluntad divina, ¿cierto? Con rectitud, ¿cierto? Eso se refiere el pasaje. Pero el caballero, van a ver que habla una cosa, hace un enreo y habla una cosa diferente a lo que transmite el contexto. Un poquito de la doctrina del hermano Mijael. A ver si él lo entiende de lejos. Ahí te va, hermano Mijael. Y a todos los hermanos que le siguen, porque son grupitos. Ahí te va. Primera Tesalonicenses dice esto. Luego nosotros, dijo el apóstol Pablo, esto va a suceder después del milenio. En cuanto termina el milenio, que el hermano dice que no es cierto. Dice, nosotros que vivimos, los que quedamos, y Pablo todavía no está vivo, falta que resucite y se cumple este versículo, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire
Y ahí, ¿dónde? Pues en el aire estaremos siempre con el Señor. Y dice la doctrina, hermano Miguel, que no. Como siempre, literalizando los textos y sacándolos fuera de contexto. La doctrina dispensionalista enseña acerca de un rapto secreto, como dije anteriormente, que Jesús viene por su iglesia gentil, se los va a llevar al cielo. Pero el texto de 1 Tesalonicenses 4 tiene un contexto, y el contexto es la venida del Hijo del Hombre. Lo mismo que sale en Mateo 24, porque más atrás, más arriba, en los versículos anteriores, dice que, eh, que se tocará la trompeta, ¿cierto? O sea, Jesús mismo viene, ¿cierto? Con voz de mando, con voz de trompeta, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados para, para que sean elevados en el aire, ¿cierto? Y estemos siempre con el Señor. Van a ser elevados a las nubes, como dice el texto, ¿ya? Como dice aquí, luego Que la nosotros, nueva generación va a venir, ¡pum!, va a chocar con este planeta y perdón, dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿ya? Así estaremos siempre con el Señor, dice el texto. Pero no dice que se los lleva al cielo, ¿ya? Este, este pasaje es lo mismo que habla Mateo 24, cuando dice que enviará a sus mensajeros con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, enviará a sus mensajeros, ¿cierto?, a reunir a los escogidos de los 4 puntos de la tierra, ¿ya? El contexto aquí de 1 Tesalonicenses es la resurrección. Por eso habla que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado, ¿ah? El problema acá que no se contextualiza. Mateo 24 habla lo mismo que 1 Tesalonicenses, ¿ya? Habla de una resurrección, pero está hablando de una resurrección espiritual, ¿ya? No está hablando de una resurrección física, está hablando de la restauración de Israel, de la reunificación. Por eso que con voz de mando, con trompeta de Dios, reúne a su pueblo de los 4 puntos de la tierra, ¿ya? Está hablando en un lenguaje figurativo, tanto Pablo como el autor de Mateo. Reúne a su pueblo, ¿cierto? Y obviamente el texto dice que van a ser los muertos en el Mesías, ¿cierto? Resucitarán primero y luego nosotros los que estamos vivos, ¿ya? Eso no está hablando de una resurrección física, sino una resurrección espiritual. La reunificación de Israel, la restauración de Israel implica una resurrección espiritual. Eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con Nicodemo, hablaba del nuevo nacimiento? Esa es la resurrección espiritual, lo que conocemos en hebreo como Tejiah Hametim, dar vida a la muerte, ¿ya? Em, y la resurrección física es una consecuencia posterior a todo esto. Una consecuencia de haber vivido vida eterna, una consecuencia de haber nacido de nuevo, que es eso es lo que es Tejiah Hametim, vida después de la muerte, o sea, perdón, dar vida a la muerte, ¿ya? Así que este caballero no entiende estas temáticas, son ignorantes a la propia literatura que ellos profesan en el Nuevo Testamento. En fin, sigamos. aquí me imagino yo, no sé cómo va a estar la cosa, que el planeta que viene del cielo de Dios, no sé cómo va a estar, que no sé, pues, no entiendo eso. Y dice aquí que nosotros vamos a estar siempre con el Señor en las nubes, en otro lugar. Como dije, dice solamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. No dice que se los lleva al cielo, ¿ah? Eso que se los lleva al cielo se lo agregan los predicadores cristianos. Pero ¿dónde lo dice? Vamos a ver esto, Fíjense lo que dice la palabra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y para que haya millones y millones de seres humanos tienen que ser planetas. No pedacitos de platillo volador que ande volando. No, planetas para poder vivir millones de personas. Y dijo el Señor, moradas. Moradas es un lugar donde alguien vive. Hay muchas, dijo. De otra manera, os lo hubiera dicho. Si esto no fuera real, dijo el mayor de los extraterrestres, si esto no fuera real, ¿para qué te miento ese? En la casa de mi Padre muchos lugares para vivir hay, pues muchas moradas.
voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo nos lo explica un judío que no cree en el levantamiento de la iglesia? ¿Cómo lo explica un judío que no cree en el levantamiento de la iglesia? Es simple, leyendo el contexto. Ahí el pastor está citando Juan 14, ¿ya? ¿Qué es lo que cree la doctrina dispensacionalista cristiana, evangélica, pentecostal? Cree que literalmente Jesús va a preparar una morada, un planeta, dice él, una casa literal en los cielos, ¿ya? Para vivir con Jesús y estar siempre con él. El contexto de Juan 14 no te dice eso. El maestro usa un lenguaje figurativo que obviamente el pastor no entiende. Leamos, Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, dice. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mí, mi Padre, conoceréis. Desde ahora le conocéis porque le conocéis y les habéis visto, dice. 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Aquí hay que aclarar algo. Aquí no está diciendo Jesús que es el Padre, sino que el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. O sea, porque como Jesús hace la voluntad del Padre, es como si fuera el Padre mismo en el sentido de que el Padre haría lo mismo que Jesús, ¿ya? Si estuviera con nosotros, ¿ya? En fin, digamos, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está hablando de unidad, no está diciendo que Jesús es el Padre, por si acaso para los evangélicos unicitarios. Dice, las palabras que yo hablo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Él hace estas obras. Créeme que yo soy en Él Padre y el Padre en mí, de otra manera que Él me por las mismas obras. Cierto, cierto, digo, el que en mí cree, en el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ya? Aquí estamos leyendo el contexto. El consolador es la influencia divina, el Espíritu de Santidad. ¿Ya? El Espíritu Santo, como se le llama. Dice, para que esté con nosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, ¿cierto? El cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ya? El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, ¿cuál es el lugar que va a preparar Jesús para nosotros? Para que el Padre y Él moren en nosotros. ¿Ya? No es arriba en el cielo, no es como dice la doctrina dispensacionalista. Somos nosotros que somos acondicionados para recibir el Espíritu de Santidad, y por medio del Espíritu de Santidad, ¿cierto? Dios y el Padre van a morar dentro de nosotros. Esa es la promesa, ese es el contexto. ¿Ya? El asunto es que saca fuera de contexto los primeros pasos que creen que es una casa literal en el cielo, un planeta, como decía él, en el cielo donde vamos a vivir con Jesús y con Dios. No, el contexto es que nosotros somos acondicionados
para recibir el Espíritu de Santidad. Y es por medio del Espíritu de Santidad que Dios y el Padre van a estar con nosotros para siempre. Esa es la promesa. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que cuando uno lee en su contexto es otra cosa lo que dice y no lo que profesa la doctrina dispensacionalista de este caballero? ¿Ah? Y bueno, yo creo que vamos a ver un poquito más que lo que dice y vamos a dejar hasta acá la transmisión porque ya hemos evidenciado en base a la escritura en su contexto qué realmente dicen las enseñanzas de Jesús y sus primeros discípulos. Si el Señor dice que hay morada, yo lo creo, hay morada y se acabó. Sí, ahora ven esto. Dice el hermano, fíjate, de una doctrina no se puede hacer un versículo. Esta es la vida eterna, dice. A ver, vamos a ver cuál es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¡Wow! Ven cómo poco a poco va sacando su veneno. Mire, me pone un versículo. ¿Sí? Dice, el único Dios verdadero, igualito que los mal llamados testigos de Jehová, a quien has enviado. Esto es vida eterna. Dice, no es vida después de la muerte. Dice que después de la muerte no hay vida, pues, para que se entienda. Nuevamente, diciendo cosas que no dije. Yo no dije que no hay vida después de la muerte. Yo dije que vida eterna no es vida después de la muerte. ¿Se dan cuenta cómo manipula mis palabras? O sea, pone palabras que no he dicho. Dice, fíjense, en su grupo de debate, porque ahora tiene un grupo de debate, fíjense bien cómo sueltan el veneno, ahí les va. Ya empezó a soltar el veneno, ¿qué les dije? Vean su veneno. Si quieres tratar el tema del falso rapto, vámonos, canejo. ¿Qué te parece? Igual que los católicos, el falso rapto y se burlan. Te invito a hacerle un grupo de debates. El falso rapto, ¿eh? ¿Ustedes creen que Mijael me va a contestar todo lo de las trompetas? Pues si ni siquiera lo cree. Él dice que nunca nos vamos a ir de la tierra. Es una pérdida de tiempo, hermanos. Si el Espíritu Santo no le ha mostrado más. Dice que eso es vida eterna. Fíjate, y se acabó. Hasta ahí es vida eterna. Ya, ¿sí? Ya les puse versículos en el Señor dice que nos vamos a ir al cielo, que vamos a estar siempre con Él allá en ese lugar y que la nueva Jerusalén, no, ese no decide del cielo de Dios. Espérense, ¿verdad? Bueno, no es necesario explicar eso Fíjense lo que dice, cómo está su doctrina torcida. Les voy a poner un versículo. porque ya lo expliqué. Pues no en Júpiter, no, pero en otro planeta más hermoso que Júpiter. ¿Para qué se lo digo más claro? Ahí les va. Fíjense lo que dice Mijael. Dice que vida eterna no es vida después de la muerte. ¿Cómo me voy a poner a discutir con él si él dice que no es? Bueno, dice que esto es vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, que leas las escrituras, que creas en Dios, se acabó, eso es vida eterna. Pero vamos a ver qué dicen las escrituras. Léanlo despacito. ¿Cómo dice qué es las escrituras? Bueno, ahí te va. Bueno, aquí expone un versículo de Daniel, Daniel 12:2. ¿Ya? Vamos a leer Daniel 12:2 en su contexto. Dame un segundo.
Disculpen, tenía una pequeña interrupción, ¿no? Eh, bueno, Daniel 12:2, si lo leemos en su contexto, o sea, de hecho, el texto es claro en realidad, el versículo, ¿ya? Dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. El pasaje es claro, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Resurrección. ¿Para qué van a ser despertados? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya? Ya evidenciamos que vida eterna no es vida después de la muerte. Van a ser resucitados para vivir vida eterna, o sea, vivir bajo los principios y la voluntad divina. ¿Ya? Porque hay resurrección no es lo mismo que vida eterna. ¿Ya? Y con eso ya queda claro el pasaje y que él lo saca fuera de contexto. Cree que hay que vida, que él cree que cuando dice, eh, o sea, mezcla la resurrección con la vida eterna, ¿ya? O sea, vida después de la muerte. Está tratando de transmitir que vida después de la muerte es vida eterna. ¿Ya? Y eso no lo dice el texto. El texto dice claramente que son resucitados para vida eterna. ¿Ya? Son resucitados para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. O sea, lo contrario a vida eterna, una vida pasajera, una vida sin sentido espiritual. ¿Ya? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta, este pequeño, ¿cierto? Transmisión, ¿cierto? Eh, clarificando, ¿cierto? Esto que no pude clarificar en el debate ya que me echaron del debate porque no cumplí con sus expectativas, ¿ya? Al no creer lo mismo que él, entonces me echó, ¿ya? No se puede debatir. Bueno, hasta aquí dejamos esta transmisión, esperando que le haya gustado y bueno, estaremos transmitiendo otras temáticas si el Eterno lo permite, ¿ya? Así que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Shalom, Urajot, paz y bendiciones.